Buenas tardes. Estamos dando unos minutos, unos segundos para que todos se puedan conectar, confirmar que estén viendo y escuchando perfectamente. En breve vamos a estar iniciando esta actividad. Con nosotros están las expertas que hoy convocan este tema tan apasionante. Y sin más, vamos a empezar con este webinar. Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar Negociación, Mediación y Manejo de Conflictos, claves para su abordaje, con la participación de destacadas referentes del ámbito jurídico internacional. Esta actividad se encuentra organizada en forma conjunta por el CEDEP y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy Carolina Silvero del CEDEP y les comento brevemente que el CEDEP es una organización constituida aquí en Paraguay y encara proyectos jurídicos de capacitación e investigación de alto impacto transformador. Para el efecto, atrae a sus proyectos a protagonistas de debates jurídicos mundiales. Y con esto cedo la palabra al doctor Damián Amaro, quien está colaborando en la sinergia entre ambas instituciones para que haga la presentación de la actividad, el tema y las expositoras. Muchas gracias y buenas tardes. Damián, contigo. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos los que están registrados y gracias por la atención y por el tiempo. Hace años que el CEDEP mantiene vinculaciones académicas con diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con las que se han organizado distintos o diferentes actividades académicas y de investigación y de competencias. Todo ello en función del convenio marco de cooperación y colaboración que tiene CEDEP desde el año 2010 con la Facultad de Derecho de la UBA. En esta ocasión yo tengo la satisfacción de presentarles a las doctoras Andrea Filkenstein y Patricia Arechaga, con vasta experiencia en el tema y que hoy nos estarán adelantando los lineamientos del programa que se va a desarrollar el próximo año sobre negociación, mediación y arbitraje con la Facultad de Derecho. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ya quedamos nosotras ya entonces? Bien. Sí, así mismo. Bienvenidas, Patricia, Andrea, con ustedes ya todo el espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias al CEDEP por convocarnos. Es un gusto estar trabajando con ustedes. Y vamos a dar inicio entonces a esta conversación sobre negociación, mediación y manejo de conflictos, algunas claves para su abordaje. Vamos a comenzar, yo soy Andrea Finkelstein, mi colega Patricia Arechaga, a compartir con ustedes algunas cuestiones que hemos preparado para esta jornada. Patri, si querés avanzar, ahí está. Bien, el conflicto es el tema que nos convoca, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con el conflicto? En este encuentro en particular vamos a hacer un enfoque fundamentalmente en algunos de los modos de abordar el conflicto. Con Patricia estamos trabajando hace aproximadamente 30 años en el tema, entrenando equipos, negociando, facilitando, mediando, y realmente es un tema que nos apasiona porque siempre decimos que cualquier equipo de trabajo, jurídico, empresarial, de cualquier tema, puede ser muy apto en lo suyo, muy profesional, puede ser el número uno,
Y sin embargo, si no maneja bien las interacciones personales, si no puede abordar sus conflictos de manera estratégica, difícilmente va a llegar a buen puerto con su empresa, con su emprendimiento, con el ejercicio profesional. Porque desde siempre, pero hoy más que nunca, las interacciones personales, el cuidado de las relaciones, la defensa de los intereses propios que tenemos que negociar, implican un desafío realmente importante, y la forma en que los vamos a abordar va a modificar el curso de la resolución de esos conflictos, de esas diferencias que van apareciendo en el camino. Así que es para nosotros un tema principal que convoca a distintos tipos de ejercicio de la profesión. Y vamos a empezar con algunas preguntas que queremos que ustedes compartan con nosotros. Tienen en el chat para responder. Necesitamos de la interacción de ustedes. Necesitamos que ustedes nos acompañen con sus respuestas para que esto no sea un monólogo, sino una conversación con quienes están participando, a quienes desde ya les volvemos a dar la bienvenida. Y la primera pregunta que pensamos con Patricia en hacerles es si realmente todas las diferencias se resuelven negociando. Estamos atentos a las respuestas, ¿eh? Si todas las diferencias se resuelven negociando. Acá nos dicen no, usualmente ponen al fin al problema, pero no a la diferencia. Hacen una distinción entre problema y diferencia. Bien. ¿Y de qué maneras, no necesariamente, bien, de qué maneras se resuelven los conflictos entre las personas, entre los ciudadanos, entre las distintas áreas de una empresa, en una sociedad? ¿Cuáles son esas formas en las que pueden resolverse, en una familia incluso? Patri, ¿vos lees las respuestas? Sí, acá dicen justamente que todas podrían resolverse negociando, pero no necesariamente siempre es así. Justamente vamos a ver qué condiciones deben estar presentes para que la negociación sea un dispositivo de resolución de conflictos. A lo mejor hay diferencias que no pueden negociarse, aunque supongo que casi todos los conflictos pueden superarse negociando. Bueno, desde ya muy buenas respuestas, porque entendemos que tanto la negociación como la mediación o la facilitación, que son procesos no adversariales, requieren de determinadas condiciones que por supuesto vamos a compartir con ustedes hoy. Así que muy interesante, Andrea. Sí, exactamente. Realmente la negociación es un método que, como ustedes dicen, sería ideal para resolver la mayor parte de las disputas, pero no siempre conviene, no siempre podemos, no siempre están dadas las condiciones para resolver a través de la negociación, que no es nada más ni nada menos que una conversación, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos otros modos que tenemos de abordar las disputas. Aquí vemos dos triángulos invertidos, en donde podemos observar cómo hay sistemas un poco más frustrantes y sistemas un poco más efectivos, dependiendo de dónde hagamos foco al abordar los conflictos. En un sistema, sea cual fuera un sistema, podemos pensar en un país, podemos pensar en una empresa, podemos pensar en una familia, podemos pensar en un grupo de amigos. En cualquier sistema hay tres focos como para ver cómo vamos a abordar o a resolver las diferencias que tengamos adentro de ese sistema. Uno de los focos es el poder.
gana el más poderoso. Quien tiene el poder, quien ostenta el poder, va a ser quien finalmente decida, imponga su decisión a los demás y resuelva entre comillas, porque vamos a ver que a veces esto no necesariamente resuelve, y resuelva el tema que se plantea como conflictivo. Este es uno de los focos, resuelve el más poderoso, pudiendo ser el poder, la fuerza física, la jerarquía, el dinero, lo que fuera. Resuelve el más poderoso. Otro de los focos para resolver conflictos son las normas. Y por normas hablamos de normas positivas, de normas morales, de costumbres, usos y costumbres, es decir, cualquier tipo de norma que esté pensada para el caso general y resuelva el caso particular. Esto sucede como cuando, por ejemplo, llevamos un conflicto a los tribunales y un juez va a tomar la decisión. Pero también pasa en una empresa cuando de pronto un jefe puede decir, bueno, no, en esta empresa las vacaciones se toman en tal fecha, los pagos se realizan en tal otra o lo que fuera. Y hay un tercer modo de abordar las diferencias, que es hacer foco en los intereses. ¿Qué significa hacer foco en los intereses? Significa sencillamente, nada más y nada menos, que tener en cuenta cuáles son las necesidades y preocupaciones de los conflictuantes, es decir, cuáles son las necesidades y preocupaciones reales de aquellos que están involucrados en el conflicto. Y a través de cualquier metodología que contemple los intereses de todos los involucrados, tratar de llegar a soluciones que sean satisfactorias para todos y que cubran esos intereses prioritarios de cada una de las partes que están en conflicto. Estos son básicamente, a grandes rasgos, los tres focos que en general conviven en los sistemas. Es decir, no es que en un sistema todo se resuelva por poder, todo por las normas o todo por los intereses, sino que algunas cuestiones se resuelven por poder, algunas por derechos y algunos por intereses. Y como ustedes verán, en el triángulo de la izquierda es más grande la franja que se resuelve por poder, luego alguna por derechos y una poca por intereses, y lo llamamos sistema frustrante. Acá hay una valoración, porque entendemos que siempre cuando las diferencias se resuelven tratando de satisfacer los intereses de todos los involucrados en el conflicto, va a haber más satisfacción y va a haber más compromiso con los acuerdos, con el cumplimiento, con los objetivos propuestos, que si resolvemos casi todo por poder. No sé, imaginemos un jefe con sus colaboradores, por supuesto que puede tomar una decisión por sí mismo porque tiene la jerarquía y el poder de imponerle a sus colaboradores una decisión determinada, pero se sabe, hay numerosas investigaciones que lo avalan, que realmente cuando las decisiones son consensuadas, es decir, si este jefe, por ejemplo, decidiera conversar con sus colaboradores para ver cómo resuelven determinada problemática, es mucho más probable que la decisión conjunta a la que arriben va a tener un cumplimiento y un compromiso mayor de esos colaboradores. Acá vemos en la diapositiva que va a depender de la situación de cuál va a ser el modelo que nos convenga en determinadas situaciones. No siempre que tenemos poder, como el ejemplo que recién les daba del jefe, no siempre que tengamos poder conviene aplicar o emplear ese poder, porque a veces el empleo del poder tiene un costo, a veces no, siempre tiene un costo, que a veces conviene soportarlo por el tipo de problemática y de contexto en el que estamos, y a veces
decimos es mejor no soportarlo. Acá tienen en pantalla algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a utilizar el poder, las normas o los intereses. Uno es el costo de las transacciones, y no hablamos solamente del costo económico de las transacciones, también el costo en tiempo. Hay veces que realmente no tenemos el tiempo para hacer una asamblea, para hacer una reunión, para sentarnos a conversar, porque hay decisiones que deben tomarse de manera urgente. Entonces, el costo, el dinero y también, por supuesto, las emociones que se juegan dentro de los conflictos, que siempre están presentes, son costos de las transacciones que hay que tener en cuenta para decidir de qué modo voy a afrontar este conflicto y dónde voy a hacer el foco. Otro de los puntos a tener en cuenta es la satisfacción con los resultados. Es decir, ¿qué pasa si decido por poder? Imaginemos en una familia, lo saco de la empresa, voy a una familia. Bueno, ¿cuál es la satisfacción con los resultados? No solo a corto, sino a largo plazo, si resuelvo algo mediante el poder, porque soy la madre o soy el padre y soy el que tiene el poder en la familia. ¿Qué pasa si lo resuelvo aplicando alguna norma que se haya establecido? ¿Y qué pasa si se resuelve escuchando y comprendiendo los intereses de todos los involucrados? Otro de los puntos a tener en cuenta, fundamental para nosotras, fundamental en el mundo actual, globalizado, conectado, hiperconectado, es el efecto sobre las relaciones. ¿Qué efecto tiene sobre las relaciones hacer foco en cada uno de estos puntos, poder, derechos, intereses? ¿Qué efecto va a tener en las relaciones a corto y a largo plazo si resuelvo de una u otra forma? Y por último, la recurrencia de las disputas. Ahí vemos una bomba, porque realmente muchas veces, a veces creemos, lo dijo alguien hace un rato en el chat, a veces creemos que resolvemos el problema, pero no lo hemos resuelto. A veces tratamos de imponer una solución y esta solución puede volver como un boomerang, y la disputa puede manifestarse nuevamente con otro nombre, bajo otra forma, si no estuvo realmente bien resuelta. Así que es interesante ir entendiendo cómo a veces también creemos que estamos negociando, pero estamos imponiendo el poder. A veces creemos que estamos aplicando el derecho o una norma y en realidad estamos aplicando el poder. Realmente es algo que tenemos que empezar a atender y a decidir estratégicamente cuál es el modo que más se adecua a la situación que estemos atravesando. Fíjense ustedes que las diferentes, acá pusimos 4 nada más, hay muchísimos más métodos de resolución de disputas. Acá hemos mencionado el juicio, el arbitraje, la mediación y la negociación, por solo tomar algunas referencias. Y vamos a ver que pusimos el juicio y el arbitraje en rojo y la mediación y la negociación en un azul verdoso, para distinguir lo que son los métodos adversariales y los métodos no adversariales. Los métodos adversariales de resolución de disputas, como el juicio y el arbitraje, lo que hacen es tratar de comprender la situación, y el tercero, que va a ser el juez o el árbitro, comprender la situación, hacer mérito de las pruebas que se presenten y tomar una decisión que va a asignar responsabilidades y a asignar también determinadas pautas a seguir de ahora en más. Es decir, que son métodos, los llamamos adversariales, porque las partes van a tratar de demostrar cada una que tienen razón
y este tercero, que va a ser el juez o el árbitro, va a otorgar esa razón a una u a otra parte. Mientras que en los métodos no adversariales, el foco está puesto en los intereses, en el juicio y en el arbitraje está puesto en las normas, que pueden ser normas positivas o usos y costumbres, mientras que en la mediación y en la negociación el foco va a estar puesto en los intereses prioritarios de las partes. La negociación es la forma directa en la que dos o más partes van a encontrarse a conversar sobre el tema. Por supuesto que hay procesos de negociación, y que los negociadores profesionales respetan este tipo de procesos, las etapas que tiene una negociación. Hay negociaciones más formales o profesionales y hay negociaciones más informales. Y está la mediación, que va a ser una negociación asistida por un tercero, y este tercero va a facilitar que esas etapas procesales de la negociación se contemplen para que sea más fácil llegar a un acuerdo. La mediación y la negociación entonces son métodos no adversariales, dado que no se van a asignar responsabilidades, sino que se van a tratar de encontrar acuerdos que satisfagan los intereses prioritarios de todas las partes involucradas. Andrea, tenemos a alguien que ha levantado la mano, Enrique. No sé si Enrique quiere hacer una pregunta. Lo importante sería que Enrique escriba la pregunta. Ah, bien, ahí está. Héctor dice, a ver acá, Enrique, lo dejo para el final mejor, disculpen. Muy bien, como quieras, pero no dejes de hacer la pregunta. Bien, seguimos con nuestras preguntas a ustedes, ¿no? ¿Por qué negociamos? ¿Cuándo nos decidimos a negociar? Vamos a radicar un poco el resto del trabajo con ustedes hoy en el dispositivo de la negociación. Un poco porque Andrea y yo hemos escrito un libro basado justamente en un relevamiento a negociadores y hemos intentado detectar en ese libro o tabular, si quieren ustedes, dos obstáculos frecuentes en la negociación. Así que nos vamos a centrar un poco en la negociación porque entendemos que es la base de los procesos de facilitación, de los procesos de mediación. A ver, ¿por qué negociamos? ¿Cuándo nos decidimos a negociar? Parece una pregunta sencilla, por ende esperamos respuestas de cuándo ustedes deciden salir a negociar. Para evitar una disputa, están diciendo, Patricia. Para evitar una disputa, cuando ambas partes tienen puntos válidos, porque el interés es llegar a un acuerdo mutuo. Ajá. Cuando decimos evitar una disputa, me imagino sería evitar una pelea escalada, digamos, ¿no? Me imagino que se nos estamos refiriendo a eso, porque no hay negociación sin disputa, es decir, no hay negociación sin diferencia, ¿no? Que es uno de los primeros elementos por los cuales uno sale a negociar. Entonces quiero entender que cuando se dice que es para evitar una disputa, es para evitar una escalada, una confrontación fuerte. Negociamos cuando existe algún interés y justamente negociamos para evitar un problema. Otra vez, creo, Andrea, estar entendiendo que se refieren a una escalada, porque siempre que uno sale a negociar es porque hay alguna diferencia. Cuando el reclamo judicial sería mucho más largo, es decir, estoy evaluando un punto de conveniencia. Cuando se quiere cambiar términos ya establecidos formalmente, por ejemplo, en un contrato, y comenzamos con las distintas interpretaciones que un contrato tiene, ¿no? Claro, Sí, te sigo leyendo yo el chat, así no se confunde lo que decís con lo que es tuyo, con lo que es de la gente. Dale. Dice, cuando la relación interpersonal entre las partes es valiosa para las mismas,
se busca preservar la relación a pesar del conflicto. También cuando existen intereses contrapuestos. Otros dicen para evitar la vía procesal, para evitar el juicio. Nos decidimos a negociar para evitar perder el tiempo que toma un juicio. Cuando se quiere saltar la página para mantener la relación, aparece nuevamente, con la otra parte para otros negocios, por ejemplo. Estas son las respuestas que fueron apareciendo, Patri. Muy interesante. Nosotros entendemos, me quedo con esta última, y que tiene que ver con también algunas de las otras respuestas, cómo abordar una diferencia cuidando la relación con el otro. Atento que nosotros entendemos la negociación como un modo de regular mi relación con el otro cuando aparece una diferencia y uno, pensando en un largo plazo, quiere preservar la relación para que la diferencia no se convierta en una escalada de violencia o en una confrontación o en pura hostilidad. Por ende, en principio, sí tomamos de manera pertinente que salimos a negociar cuando tenemos una diferencia con el otro y entendemos la negociación como un dispositivo que me ayuda a regular, a abordar esa diferencia de un modo no tan confrontativo que invite a la escalada de violencia. ¿Sí? Es decir, la diferencia es un tema, como vemos. Hay otro componente que nos gustaría conversar con ustedes y que viene un poco del dilema del prisionero. Para quienes lo conocen, me acompañan en este dilema que es, hay dos presos, el juez los convoca a su despacho y les dice que él sabe que han hecho un robo a mano armada, pero que en realidad solamente los puede condenar por tenencia ilícita de armas. ¿Sí? Entonces, para poder condenarlos por el robo a mano armada, necesita una confesión de ellos. Entonces, les dice lo siguiente a ambos presos. Si ustedes siguen negando el robo a mano armada, yo solamente los puedo condenar por la tenencia ilícita de armas, que son 6 meses. Ahora, si ambos confiesan, ¿sí?, yo les voy a aplicar la pena menor, ¿sí?, de alguna manera para responder a la buena voluntad de ustedes, y les voy a poner 2 años de pena o de condena. ¿Sí? Si niegan 6 meses, si confiesan 2 años. Ahora bien, si uno niega y el otro confiesa, al que niega le agrego un 0. Ya no son 2 años, son 20 años. Y el que confiesa queda en libertad. Este es un dilema, el dilema del prisionero, inventado por Vaslavi en 1984, que de alguna manera nos está planteando cuál es la mejor decisión. Y esta acá es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor decisión? Yo llamo a la mañana siguiente y atiendo, por supuesto, a cada preso de manera privada, separados, ¿no? ¿Qué creen que me van a contestar los presos? Separados, ¿eh? No están juntos, ellos no han podido hablar entre ellos y a la mañana siguiente vienen y tienen que decir si niegan o si confiesan. ¿Qué creen ustedes que va a ser la racionalidad de estos presos? ¿Qué me van a decir? ¿Niegan o confiesan? A ver. ¿Qué diría? ¿Qué les parece que diría? Si ambos niegan, 6 meses. Si ambos confiesan, 2 años. Si uno niega y el otro confiesa, el que niega 20 años, el que confiesa queda en libertad. Primero van a negar, pero si les explica las perspectivas, probablemente confesarán. ¿Por qué primero negarían? A ver, Héctor, ¿por qué primero negarían? Mirá que van a estar separados, ¿eh? Uno no sabe lo que dice el otro. ¿Por qué pensás que primero negarían? Interesante, Héctor. Es muy interesante, está Ahí está. respondiendo
porque están educados para defenderse. Ah, muy bien, muy Y es muy bien. cierto, ¿no? Que estamos educados para defendernos. Me gusta porque esto trae Héctor y Daisy, dice, creo que optarían por la opción C. Me encanta. Uno trajo uno de negar y el otro trajo de que uno va a negar y el otro va a confesar, ¿no? Fíjense que este dilema nos viene a presentar que la racionalidad dominante en este dilema es que como yo no sé cómo va a declarar el otro, ambos confiesan porque es la mejor manera de protegerse de la traición del otro. Como yo no sé qué va a decir el otro, si ambos confiesan, ¿sí? Yo quedo de alguna manera protegido de la traición del otro, ¿sí? Y por ende tendrían 2 años. ¿Mm? Ahora bien, esa es una primera racionalidad del dilema del prisionero, que implica en negociación una apertura conservadora. ¿Qué quiere decir una apertura conservadora? Una apertura en donde juego a no perder. Y esto para nosotros es muy interesante, dado que las investigaciones de los científicos sociales y de los psicólogos de la conducta justamente dicen que uno tiene temor a perder, y en función a ese temor a perder es que uno lo que hace es protegerse de perder. Ahora bien, si iluminamos este dilema, veremos que esa no es la mejor decisión, sino que la mejor decisión es justamente la que dijo Héctor, que es negar. La racionalidad de la mejor opción es negar, porque eso implica que 6 meses siempre es mejor que 2 años. ¿Sí? Entonces, esta racionalidad, que es la segunda que aparece en el dilema del prisionero, nos viene a traer lo que para nosotros es la base de la negociación, que es que cuando yo tengo una diferencia con el otro, salgo a negociar porque dependo del otro para conseguir mi mejor resultado. Esto para nosotros es básico, estructural, y todas las teorías de negociación acuerdan con este principio estructural de la negociación, que es el principio de la interdependencia. Es decir, que mi mejor resultado está condicionado al comportamiento del otro. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, confesar es protegerse de la traición. La mejor decisión, que es ambos negar, requiere de confianza. Y este es un valor fundamental que hay que crear con el otro para generar este win-win, este ganemos los dos, consigamos la mejor solución. Bueno, para conseguir la mejor solución debe haber confianza. Entonces, la interdependencia implica, y esto parece una verdad de perogrullo, que yo no puedo apoyarme solo en lo que para mí es mejor, sino que necesariamente debo contemplar lo que la otra parte considera su mejor solución. Necesariamente por un punto de conveniencia es que a mí me conviene pensar en la decisión mejor para el otro. Esto es muy importante porque es muy racional. Es un aspecto absolutamente racional y les diríamos con Andrea que es el único. Esta es la única condición racional para salir a negociar. Entender que tengo una diferencia y que para resolver de la mejor manera esa diferencia para mí, debo contemplar los intereses del otro también. ¿Sí? Esto nos parece que es estructural y tiene que ver con la primera gran tensión en la negociación, en el comportamiento y en la conducta de los negociadores, que es la tensión entre relación y contenido. Es decir, que para lograr mi mejor resultado en función del contenido de la disputa, yo no estoy en el aire, estoy con otro. Esta tensión en que el resultado del contenido de mi disputa depende de otro, depende de la relación con otro, marca el punto de inicio de por qué salgo a negociar. Tengo una diferencia y necesito del otro.
No sé, Andrea, si querés agregar algo a eso. No, vamos bien, vamos bien. Bien, entonces acá llegamos a esto que ustedes estaban preguntando. No siempre están las condiciones. Y nos gusta ajustarnos a esto, porque hemos trabajado mucho con Andrea en poder justamente identificar cuáles son las condiciones que me permiten abrir un proceso de negociación para no pensar, como muy bien pensaron ustedes, que no todo es negociación, ni todo es negociable, ni todo contexto facilita la negociación. Primero, las partes deben reconocer que tienen un problema. Y esto es algo vital. ¿Vieron cuando alguien les dice, ah, no, pero ese es tu problema, no es mi problema? ¿No? Cuando alguien te dice eso, no hay condiciones de negociación, porque esa persona se siente afuera del problema. Por ende, justamente y esto lo dicen todos los teóricos de la negociación, para poder entrar o ingresar al campo de la disputa en una negociación, ambas partes tienen que tener mutua conciencia del problema. Mutua conciencia del problema. A la vez, si sé cuál es el problema y sé que estoy en ese problema, y que es muy interesante, si no soy parte del problema, no soy parte de la solución, a la vez tener conciencia que para resolver ese problema necesito del otro, que es lo que acabamos de trabajar con el dilema de impulsión. Por otro lado, tener necesidad de resolverlo, ¿sí? Porque puede haber interdependencia, puede haber conciencia del problema, pero las personas quieren seguir en la pelea, porque es interesante también detectar que la pelea es encubridora del problema. Porque la pelea, la pura hostilidad, no significa reconocimiento del conflicto. Esto es muy interesante. No implica reconocimiento del conflicto mantenerme en la pelea como encubridora del conflicto. Aparte de todo eso, hay que tener disposición a negociar. ¿Y qué significa disposición a negociar? Bueno, estar básicamente dispuesto a escuchar y comprender los intereses del otro. Por lo que dijimos antes, porque si yo no entiendo lo que el otro quiere, no voy a poder encontrar un resultado que me satisfaga a mí y al otro por la marcada interdependencia. Es decir, el comportamiento colaborativo no es un comportamiento naif, no es un comportamiento superficial. El comportamiento colaborativo es un comportamiento racional y de conveniencia, de conducta autointeresada, dicen los economistas. Es decir, yo salgo a negociar con quien tengo una diferencia porque a la vez soy consciente que dependo del otro y porque me conviene. Conducta autointeresada, tal vez porque decir conducta egoísta está mal visto. Por último, uno tiene que tener determinada plasticidad psíquica. ¿Qué significa tener plasticidad psíquica? Básicamente ser permeable a, como muy bien dijeron ustedes, escuchar la perspectiva del otro y entender que el otro tiene un punto de perspectiva o un punto de vista tan válido como el mío. Lo dijeron ustedes. Para poder justamente entender que el otro puede tener una perspectiva diferente a la mía, pero válida, yo necesito tener plasticidad psíquica. Esto nos parece a nosotros como componentes o indicadores, ¿sí? Muy, pero muy precisos para saber si puedo entrar a una negociación con él. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas, preguntitas de este tema? Por favor, para pasar al otro tema. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bien. ¿Seguimos, Andrés? Sí, vamos a seguir por acá entonces. Estamos pensando en que seguramente quienes están invitados y presenciando y acompañándonos en este encuentro, están pensando en cómo upgradear, mejorar, profesionalizarse en el arte del manejo o el abordaje de los conflictos. Y en ese sentido queremos compartir con ustedes que para un
abordaje serio de la profesionalización del rol de negociador, de mediador, de coach o de aquello que vamos a ejercer para asistir a las personas a resolver sus conflictos, hay un nivel teórico, es decir, hay un andamiaje conceptual importante que atraviesa estas materias que tiene que ver con tanto los modos adversariales como no adversariales de resolución de disputas. Es decir, hay un andamiaje conceptual, hay un nivel técnico que se refiere a las habilidades y herramientas para aplicar los conceptos que nos da el nivel teórico, es decir, cómo voy a llevar a cabo la comprensión de los intereses, cómo voy a llevar a cabo todo aquello que se estudia en el nivel teórico. Y acá es donde queremos poner el foco con Patricia, lo que se llama el nivel de los supuestos básicos. ¿Qué es el nivel de los supuestos básicos? Todas las personas a esta altura de la vida, si somos adultos, tenemos cierta personalidad negociadora. Hemos aprendido a negociar en nuestras casas, nuestro lugar en la familia, luego nuestro lugar en la escuela, luego nuestro lugar en los trabajos, en el grupo de amigos, en la familia. Realmente la negociación es algo que nos va acompañando a lo largo de la vida. Y hemos creado de manera consciente e inconsciente también ciertos supuestos que no discutimos ni con los otros ni con nosotros mismos a veces. Ya se han ido asentando como un sedimento que forman parte de nuestras creencias que no debatimos o no discutimos o no ponemos en cuestión. Esos supuestos básicos van a ser un núcleo realmente importante, una plataforma desde la cual nosotros negociamos con los demás o ejercemos el rol de mediadores, por ejemplo. Por eso para nosotras es tan importante quién es el yo que negocia, quién es el yo que media. Es decir, que en cualquier curso o entrenamiento que nos profesionalice para ejercer el rol de negociadores, de mediadores, de árbitros, realmente entendernos a nosotros mismos, todas las herramientas de autoobservación, de autoevaluación, de autocomprensión que podamos incorporar, son realmente valiosas porque nos van a ayudar a entender nuestros supuestos. No es lo mismo creer que negociar, para dar ejemplos de supuestos, ¿no? No es lo mismo creer que negociar es tratar de llegar a un acuerdo, que pensar que negociar es ceder ambas partes un poco, o pensar que negociar es tratar de convencer al otro. Todas estas creencias realmente arraigadas en nosotros van a marcar una diferencia actitudinal en cómo yo me siento a conversar y a interactuar con el otro. Por eso es importante revisar esos supuestos básicos. ¿Qué queremos decir? Por supuesto, afortunadamente tenemos esas creencias y esos supuestos que hacen que no pongamos en cuestión cada cosa que conversamos con el otro cuando nos sentamos a conversar. Pero sí, cuando queremos profesionalizarnos en el rol, necesitamos revisar nuestros supuestos básicos. Y por eso nos pareció conveniente en este encuentro hacer un ejercicio de introspección, es decir, empezar a mirar para adentro e invitarlos a hacer el siguiente ejercicio. La consigna es que ustedes puedan identificar una negociación que hayan tenido en su vida real, personal, no la van a tener que contar, así que elijan libremente, puede ser una negociación con su vecino, con su hijo, pareja, jefe, lo que fuera.
identificar una negociación que más allá del resultado, si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, ustedes no la pudieron manejar como les hubiese gustado y les dejó un mal sabor. Perdón que los llevemos a un terreno que no es lindo, recordar malas negociaciones, pero el ejercicio así lo requiere. Traten de pensar por qué estaban negociando, con quién, qué objetivos tenían ustedes en esa negociación, en esa conversación, qué tipo de relación tenían con el otro. No van a tener que contar la negociación, pero sí pensarla y compartir con nosotros en el chat las siguientes preguntas. Ah, no las tenemos, se las digo, no importa. Las preguntas es, ¿por qué creen que esta negociación la están viviendo como una negociación frustrada? Es decir, ¿qué obstáculos tuvieron en esta negociación y qué habilidades les hubiese gustado tener o manejar y no pudieron hacerlo? Estas serían las preguntas. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron para que ustedes digan, y esta negociación fue frustrante para mí, y qué habilidades les hubiese venido bien manejar y no las tuvieron a mano, por lo menos en ese momento? Son habilidades que a lo mejor en otros momentos funcionan, pero ahí no pudieron utilizarlas. Estas son las dos preguntas. Y ahí sí los invitamos, por favor, a acompañarnos en el chat, porque nos interesa mucho estas respuestas. Ahí Patricia las anotó en el chat las preguntas, así que los invitamos a tomarse un minuto para pensarlo y sí empezar a compartir con nosotros. Acá nos están contando la prestación alimentaria en mediación. El padre no quiso cumplir con un solo monto. Los invitamos a que las negociaciones sean negociaciones que ustedes como parte, no como abogado ni como mediadores, ustedes como parte han tenido con otra persona, ¿sí? Y no hace falta que nos cuenten de qué se trató el caso. Ahí aparecen algunos obstáculos que nos está compartiendo Héctor. Gracias, Héctor, por participar. No escuchar al otro, no entender sus intereses y derechos, y la habilidad que dice Héctor que le faltó fue la empatía con el otro. Buenísimo. Gracias, Héctor. ¿Quién más? Somos muchos, así que necesitamos más. Falta de madurez, dice Karen. Falta de amor, dice Laura. Cualidades personales, ¿no? Felicita dice, a veces al otro no le interesan los beneficios que uno expone como para negociar. Esto que Felicita trae entra mucho más dentro de lo que son las condiciones de negociación, que tiene que ver con la disposición a negociar. Cuando vos traes esta dificultad, Felicita, es que al otro no se involucra en el comportamiento colaborativo, ¿sí? Es como que hay que pensar por qué no le interesa. A veces es todo un trabajo poder justamente detectar e identificar cuáles son sus intereses desatendidos para desplegar, en tal caso, la demanda a venir a negociar. Es todo un trabajo. Falta de disposición de la contraparte, claro. Me hubiese gustado tener mejores habilidades de comunicación, muy bien, para lograr que mi contraparte fuera más receptiva con nuestra argumentación.
ser más asertivos. Acá dice, básicamente, felicita, pregunta, y entonces se decide que la persona no es apta para negociar. Felicita, es un poco más complejo en este sentido. En este sentido, parte del expertise de un buen negociador es identificar qué es, para decirlo en criollo, cuál es la piedra que le aprieta el zapato al otro. Ahí está la verdadera pista hacia el tesoro. Muchas veces creemos haber entendido cuál es el interés, ahora lo vamos a ver, y sin embargo no lo hemos podido aún detectar. Cuando te das cuenta que el problema no tiene la misma dimensión para uno que para otra persona, eso es cierto. Me faltaron herramientas para poder replantear el problema. Muy bien, qué buena herramienta trae aquí, ¿no? Sebastián, cuando dice del replanteo, Andrea. Sí, 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 buenísimo. La rescisión laboral, la parte patronal tenía poder y por ende mayor presión para determinar una liquidación justa. Antonio dice perder la objetividad e involucrar sentimientos. Qué temón, Antonio, un tema súper apasionante, el tema de las emociones. Bien, ¿algún otro? Repetir lo afirmado por el otro para ver si lo entendimos o no. Ahí Héctor está refiriéndose al parafraseo, que es una herramienta comunicacional muy valiosa. Enrique, Falta de paciencia. falta de paciencia. Parece que leyeron nuestro libro ya, Patricia. Sí, parece que sí. Nos encanta porque están apareciendo cuando con Patricia nos decidimos a escribir el último libro que se llama Negociar derribando obstáculos. Como les decía ella, clasificamos en 12 los problemas. Esto no quiere decir que no pudiéramos poner 15 o 6, depende de qué pongamos en cada casillero, pero pusimos 12 y me gusta porque están apareciendo todo lo que ustedes están diciendo, lo cual es lógico, porque cuando iniciamos esta investigación ya llevábamos muchos años trabajando en negociación y realmente nos fuimos dando cuenta que en la Bolsa de Comercio, los profesionales, en la prisión, los empresarios, los sindicatos, todos en definitiva tenían los mismos obstáculos al negociar y por eso clasificamos estos 12 que vamos a compartir con ustedes ahora. Después de falta de paciencia pusieron algún otro, ¿no? Sí, entrar a una negociación solo por educación, porque yo sabía que no tenía poder para negociar por la posición de poder que tenía la contraparte respecto a lo que se requería solucionarse. Súper interesante, ¿no? Lo que trae Crista, este tema del poder, que en definitiva, lo vimos hace un ratito, hay que ver qué entendemos por poder y también entender que ejercer el poder tiene un costo. Muchas veces la gente que tiene poder sí quiere negociar porque sabe que el costo de imponer es alto. Primero contamos cada uno Sí. o vamos, ¿cómo hacemos, André? ¿Qué te parece? ¿Y vamos diciendo las claves? Bueno, vamos. Entonces, ¿empezamos con pensar que el obstáculo es el otro y vamos con las claves o cómo querés? Sí, sí, vamos uno y uno, aunque salteemos un poco las diapositivas. Vale. Acá vamos a contar los 12 obstáculos, y las claves, por lo menos los títulos de las claves del manejo para cada uno. En esta primera diapositiva vamos a ver que hay 3 obstáculos, que son los primeros que nosotros pudimos tabular, grandes obstáculos. Uno es pensar que el obstáculo es el otro, ¿no? Es muy común pensar mi problema es el otro, la culpa la tiene el otro. Yo creo que varios de ustedes se van a ver reflejados en esa simplificación de lo que es un problema, ¿no?
Otro de los obstáculos es centrar la discusión en las soluciones, ¿sí? Es decir, lo que nosotros llamamos el duelo inicial, la confrontación de tu propuesta, mi propuesta, tu propuesta, mi propuesta al infinito. Y por último, esto que salió bastante, que es el tema del poder, ¿no? Y esta impotencia ante el poder del otro. Entonces, en función de estos tres primeros obstáculos, vamos a algunas claves de estos primeros tres. ¿Te parece, Andrea? Genial. Genial. ¿Voy yo, Fíjense. Patri? Dale, dale. Es igual. Pensar que el otro es el problema, y no decimos que nunca el otro sea el problema. Como dijimos antes, a veces puede el otro ser un problema si no reúne las condiciones para negociar, ¿no es cierto? Pero en general tendemos a culpar al otro, es algo que aprendimos desde niños. Yo no fui, fue él. Pensar que el otro no me escuchó, que el otro es inflexible, que el otro es rígido, es a veces una comodidad, y hago la señal de las comillas, porque es una comodidad que nos cuesta cara. Cuando pensamos que el otro es el problema y sin embargo lo necesitamos al otro, lo necesitamos, tenemos que pensar, y esto es una clave que compartimos de manera sintética, que ese otro en realidad tenemos que lograr, a veces haciendo un gran esfuerzo, verlo como nuestro socio estratégico. Siempre en el ámbito de la negociación y la mediación, en la medida en que le asignemos a la contraparte el rol del enemigo, del diablo, va a ser muy difícil establecer una interacción colaborativa, porque el otro percibe que estamos asignándole la culpa y por lo tanto va a ser difícil encontrar una interacción interesante que nos lleve a una buena resolución. Empatía Estamos no la tratando vamos de ser sintéticas, ¿no? Empatía nunca la vamos a encontrar. Bien. Acá vamos con el segundo, ¿no? Es muy común que cuando preguntamos qué es un conflicto digan que es un choque de intereses opuestos. Y ahí nosotros entendemos que esto es una simplificación enorme. En realidad no es un choque de intereses opuestos, sino que es un choque de soluciones. Las soluciones son mi propuesta, tu propuesta, mi propuesta, tu propuesta. Nadie va a una negociación sin una propuesta. Y toda la dinámica de la negociación es intentar convencer al otro que mi propuesta es mejor. Sin embargo, cada uno diseña una propuesta pensando solo en sus intereses, pensando que es el único camino estratégico para lograr lo que yo necesito proteger, satisfacer o cubrir, ¿sí? Ahora, hemos venido diciendo que es imposible que en una negociación solo se satisfagan mis intereses, sino que hay que elaborar justamente una opción de salida que contemple también los intereses del otro. Por eso nos gusta decir con Andrea que casi todas las negociaciones empiezan al revés. ¿Qué quiere decir que empiezan al revés? Empezamos por las soluciones en vez de detectar cuál es el problema. Y el problema siempre va a estar definido por las preocupaciones y necesidades desatendidas o insatisfechas del otro. Por eso fue muy interesante, Patricia, cuando alguno de los participantes habló de reformular el problema, ¿no? Exacto. Es decir, realmente interesante. Sebastián Osorio fue el que lo hizo. Bien. Otro de los obstáculos es cómo se maneja el poder. Muchas veces pensamos, y salió en una de las respuestas que ustedes han traído como obstáculo a este ejercicio de introspección, muchas veces pensamos que el otro es más poderoso y que por lo tanto no podemos negociar o vamos a estar en mucha desventaja para negociar. Y realmente a veces se piensa en esto desde un punto de vista no necesariamente
estratégico y racional desde el punto de vista de la teoría de la negociación o de la negociación. Es decir, a veces le atribuimos a ciertas cuestiones la jerarquía, el dinero, el apellido, el abolengo, la belleza, lo que fuera, le atribuimos algunos poderes mágicos que hacen que posicionemos al otro mentalmente en un lugar muy superior y nos achiquemos, para decirlo en lenguaje común, para negociar. Sin embargo, hay otras formas de determinar cuál es nuestro poder en una negociación, y es fundamental conocer las fuentes de poder para lograr un buen resultado en una negociación. Una de las fuentes de poder es qué alternativas tengo si no hago un acuerdo, si no me reúno con el otro o si me reúno y no llego a un acuerdo. ¿Cuál es mi plan B? Ese plan B, esa posibilidad de satisfacer mis intereses sin el otro, realmente es fundamental. Y fíjense que les pusimos un diagramita ahí, hicimos una encuesta a negociadores frecuentes, es decir, a gente que por su profesión u oficio negocia diariamente, y el 52% reconoció que en un ejercicio de introspección como el que hicimos con ustedes, el 52% de los encuestados no tenían previsto plan B. Esto significa que el 52% de los encuestados no conocía cuál era su poder real en la negociación, porque si no sabemos ni hemos construido un plan B, difícilmente vamos a estar bien parados y conscientes e informados de nuestro poder en la negociación. Vamos a los otros. A los tres Sí. siguientes, ¿te parece, André? Sí, Patrick. Los tres siguientes son el temor a compartir información, ese dilema de comparto o no comparto información, porque si comparto información me expongo a que el otro erija su fortaleza en mi debilidad, entonces no comparto información. ¿Sí? Es uno de los grandes dilemas de los negociadores. El miedo a ceder demasiado o ceder rápidamente o ceder en exceso, ¿sí? El temor a ceder, soy yo el que está concediendo, un comportamiento que complica mucho las negociaciones. La dificultad para comunicarnos, ¿no? Y acá vienen todas las cuestiones de la asertividad y de la empatía a jugarse, ¿no? Algunas claves para estos tres grandes obstáculos. Uno de los primeros que veíamos es cómo hago para ser colaborativo y a la vez no quedar vulnerable a tácticas de competición de la otra parte. Creo que todos entenderán, ¿no? Si no, seguimos pensando que ser colaborativos es un juego naif o de buena gente, ¿no? Y que ser colaborativo es más o menos como ser un santo. De ninguna manera, ¿sí? ¿Cómo hago para generar justamente tácticas de protección frente a ese temor a compartir información que refleja una paradoja enorme? Si yo no comparto información, ¿cómo voy a satisfacer intereses? Esto es también una verdad de perogrullo, algo muy paradojal. Si la fuente de creación de valor y de hacer mejores negocios es conocer los intereses de ambas partes, ¿cómo juega este temor? ¿No? Ahora, a la vez tampoco yo puedo jugar cooperativamente y quedar vulnerable a las tácticas de competición del otro. ¿Cuáles son estas tácticas de protección? Hay varias, simplemente una para decir es cómo trabajar en lenguaje hipotético. Cómo trabajar en lenguaje hipotético con la otra parte. En el caso de que, si fuera así, trabajar con paquetes hipotéticos y nunca trabajar en acuerdos parciales. Estas son algunas de las tácticas de protección de las cuales nosotros tenemos, bueno, de alguna manera estudiadas para vencer este gran obstáculo. Andrea.
Estás muteada, André, porque no te escucho. Perdón. Sí, el otro obstáculo que estábamos viendo, ¿sí? Es cierta autopercepción que tienen muchos negociadores de su tendencia a ceder. Es decir, cedo demasiado, cedo muy rápido, o al revés, algunos se perciben rígidos, ¿no? Y que no se ponen muy duros y no quieren ceder. El desafío, en este caso, es aprender, conocerse y ver qué tipo de distorsiones afectan esta forma de percibir si estoy cediendo mucho o no estoy cediendo nada, de forma tal de que podamos superar esas percepciones, superar esos sesgos y adquirir herramientas para poder evaluar las concesiones que conviene y que no conviene hacer. El tema de la comunicación. Acá es muy interesante las habilidades de cómo escuchar al otro y cómo a la vez ser asertivos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en negociación, otra de las tensiones que trabajamos, y la trabajamos mucho en las dificultades de comunicación, porque vemos que hay personas que son o muy empáticas o muy asertivas. Y la idea es cómo gestionar esa tensión de ser empático y a la vez ser asertivo. Esto es muy interesante, una de las mejores herramientas para trabajar esto tiene que ver con las técnicas de escucha activa y las técnicas de asertividad, que nos permiten justamente utilizar esa herramienta de las que ya adelantó Sebastián, que es el replanteo del conflicto. Escuchar es caro, porque en una tensión del conflicto yo escucho lo que no quiero escuchar, escucho lo que va en contra de mi expectativa. Por ende, la escucha atenta, la escucha suspendiendo mi juicio propio para entender el interés del otro, es una actividad profesional. No es una escucha cualquiera, es una actividad profesional. Suspender el juicio propio, suspender el comentador interno, que es ese que mientras el otro me habla yo estoy pensando cómo le voy a contestar, o qué disparate está diciendo, o cómo voy a argumentar para rebatir lo que el otro está diciendo. Y por el otro lado, ser asertivo implica sacar de nuestro lenguaje cotidiano la queja y el reproche. Ser asertivo es aprender a dejar de ser quejosos y reprochadores seriales. Es decir, la capacidad de poder afirmar lo que nosotros queremos sin queja y sin reproche. Es un arte. Vamos a las 3 siguientes, Andrea. ¿Ya hicimos las 3 anteriores? Sí. Sí. Bien, buscar la razón y la justicia. Buscar la razón y la justicia pareciera que no tiene por qué ser un obstáculo, pero sin embargo lo es. El otro que ustedes también señalaron recién en el ejercicio de introspección fue perder el control de las emociones o no gestionar bien las propias emociones. Y otro que está ligado al de las emociones es sentir la propia identidad amenazada. Así que vamos a ver las claves para estos 3. Queremos decirles que estamos pensando que terminaríamos nuestra reunión más o menos en unos 15 minutos con sus preguntas. Digo porque por ahí nos estamos excediendo en la hora, ¿sí? Para que nos sigan acompañando. ¿Qué es esto de buscar la razón o la justicia? Es un interés buscar la razón o la justicia, y como interés hay que saber escucharlo. Pero muchas veces, digamos, no es el interés, sino básicamente lo que queremos es que nos den la razón. Y cuando lo que nosotros queremos es que nos den la razón, muchas veces, y lo hemos visto quienes abogamos, quienes trabajamos como abogados, nos dan la razón, ¿sí? Pero desprotegimos nuestros intereses. Es decir, se presenta un dilema enorme entre buscar que me den la razón y satisfacer intereses. Se trata justamente de lograr, ¿sí? Tener en cuenta este gran obstáculo de que perseguir la búsqueda de
la justicia o que me den la razón muchas veces va en contra de nuestros propios intereses. Y eso me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta. Emociones, Andrea. Sí, bien, las emociones también es... esta no es la de emociones, No. pero no importa. Es importante entender que las emociones, tal cual ustedes lo pudieron, pueden realmente nublarnos y dificultarnos tanto las emociones como ser atacados en nuestra propia identidad, es decir, que nos digan injusto, vos sos injusto, vos sos egoísta, vos sos un mal padre, todas cuestiones que pueden herir fuertemente nuestra identidad y nuestra imagen, como las emociones con el otro, el enojo, el sentirnos defraudados, fracasados, y lo que fuera. Hay una cantidad enorme de emociones que circulan en una mesa de negociación. Lo importante es entender que si no las podemos reconocer y gestionar, dejamos la silla del negociador estratégico vacante. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que mientras yo estoy peleando con mis emociones o estoy peleando con la imagen que me quieren imputar y que a mí no me gusta, dejo vacante, dejo que el negociador profesional se ausente y no esté defendiendo los intereses por los que estoy ahí sentada, ¿no? Esto es muy importante, entender las emociones. Las emociones no se pueden dejar a un lado. Las emociones hay que mirarlas a la cara, entenderlas y saber que atrás de toda emoción hay un interés insatisfecho y que es bueno conocerlo, ¿eh? Es bueno conocer cuáles son nuestros intereses y los del otro. ¿Vamos con los últimos tres? Sí, vamos con los últimos tres. La ansiedad. Ustedes trajeron el tema de la paciencia. Nosotros empezamos el capítulo del libro nuestro con bendita paciencia, ¿no? Es decir, es un tema muy, pero muy común que salga como obstáculo el tema de la ansiedad. Una cosa son los tiempos urgentes, los tiempos perentorios, y otra cosa es el tiempo interno ansioso. Cómo desmontar el sistema ansioso. Otro es el juego sucio, la manipulación, ¿no? Las tácticas difíciles. Cómo poder restablecer las condiciones de negociabilidad, ya que tanto en el juego sucio como en la manipulación, las condiciones de negociabilidad están ausentes. ¿Qué hace un profesional de la negociación? Intenta restablecer esas condiciones de negociabilidad. Por último, las dificultades del regateo, que para algunas personas es una situación incómoda. Para algunas personas asocian inclusive el regateo al juego sucio, al engaño, a la información falsa, a la extorsión, a la amenaza, ¿sí? Por ende, nosotros intentamos justamente alejar lo que es el manejo de la negociación distributiva a lo que se emparenta con justamente el juego sucio o la manipulación. Y en este sentido, ansiedad, ¿no? La ansiedad, la impaciencia, enemigas del manejo de conflictos, ¿sí? ¿Por qué son enemigas la ansiedad? Básicamente porque nosotros entendemos que la paciencia no es soportar al otro, no es tolerar al otro, no es padecer al otro, sino que la paciencia es un comportamiento estratégico, es una cualidad estratégica. Yo sé hacia dónde voy y como parte de ese proceso que debo visualizar, ¿sí? La paciencia es algo que me permite la autocontención, ¿sí? La estructura de demora, el poder básicamente postergarme para poder escuchar los intereses del otro. ¿Y por qué quiero escuchar los intereses del otro? Porque soy un sacerdote,
porque soy Teresa de Calcuta. No, porque yo sé que ahí está la llave para conseguir lo que yo quiero. Por ende, la ansiedad y la impaciencia son enemigas. Y nosotros lo que proponemos es ver la paciencia como un comportamiento absolutamente estratégico, porque sé hacia dónde voy. Bien, y el juego sucio, la paradoja de cuando nos juegan sucio o nos quieren manipular, que es muy habitual en una negociación y no solo viene de malas personas, a veces nosotros mismos, de manera inconsciente o por una experiencia o por no saber negociar de otra manera, manipulamos a la otra parte, y lo ponemos contra la espada y la pared. Y realmente la paradoja de la manipulación es que nos plantea falsos dilemas, es hoy o nunca, es con él o con nadie. Es decir, todo este tipo de dilemas que cuando los podemos detectar y desentrañar, hay herramientas realmente como para poder reconocer esa manipulación y recuperar el poder que nos quita el juego sucio del otro. Ese dilema que nos pone entre la espada y la pared y nos quita el poder de actuar, el poder de conversar, el poder de comunicarnos bien, puede recuperarse con distintas herramientas si podemos detectar este tipo de tácticas difíciles que puede emplear el otro o nosotros mismos. Una muy que todos conocemos, hay dos que son muy conocidas. Uno es la presión psicológica, el deslegitimar al otro, ¿sí? Que es bastante común el querer invalidar al otro para que el otro se sienta muy pequeño. Y la otra, que es bien difícil de detectar, es la seducción, ¿no? La seducción es una táctica difícil, muy difícil, porque es difícil de detectar. Pero hablando de herramientas, una de las herramientas más valiosas que tenemos para neutralizar el juicio sucio del otro es reformular el ataque del otro. Y justo hoy leía un chiste de Tute que le decía una mujer a su novio, ¿no? Me aburrís, no me gustás más, me tenés cansada, y no sé cuántas cuestiones todas muy negativas. A lo cual el señor astutamente le dice, uy, me doy cuenta de cuántas cosas pasan por vos, por mí, ¿no? Que es una manera de reformular lo que sería una deslegitimación absoluta hacia la persona del otro, ¿no? Uy, veo cuántas cosas pasan por vos, por mí, ¿no? Y muy como chiste. Eso es una reformulación. Es decir, devolver el ataque de una manera que permita seguir conversando. Para eso nunca hay que perder el equilibrio. Y lo último, el regateo. Algunos se sienten como pez en el agua en el regateo y otros se sienten absolutamente impotentes. ¿Cuántas veces nos han contratado a mí y a Andrea para la negociación distributiva porque la gente se siente incómoda en la negociación distributiva? Hay culturas más allegadas al regateo y otras menos allegadas. En este sentido, nosotros decimos que hay mucho más ciencia que arte en el regateo. Y justamente una de las cuestiones más importantes en la negociación distributiva es poder establecer la franja de negociación. Y para establecer la franja de negociación debemos conocer y reunir muchísima información, sobre todo para ver cuál es el grado de interdependencia con el otro en el manejo de la franja de negociación, para saber si puedo, para decirlo en términos muy criollos, tirar cuánto de la soga, cuánto. Y para poder saber cuál es la sopa o zona de posible arreglo o acuerdo o franja de negociación, debo conocer algunos elementos muy, muy pertinentes de la negociación distributiva, como el valor de reserva y el nivel de preferencia. Bueno, hemos sido dos loros hablando muchísimo, por ende nos gustaría y nos encantaría ahora escuchar preguntas, sugerencias, dudas de ustedes en este tiempo final. ¿Te parece bien, André? Sí, perfecto, hablamos Hemos mucho. hablado como loras. Pero estuvieron ahí, veo que no se fue nadie, así que bueno.
escuchamos las preguntas o creo que era Héctor, no me acuerdo, que había dicho mejor lo dejo para el final. Tenía una pregunta por ahí dando vuelta. ¿Qué pasa cuando no están dados todos los elementos de los que hablaron, cuando no se puede negociar? Bueno, muy interesante, Enrique, y justamente de lo que se trata primero es identificarlos para justamente no forzar una situación que no está dada, ¿sí? No forzar, no perder el tiempo cuando no está dada. Si yo detecto los indicadores, voy a tomar uno, por ejemplo, la interdependencia. Si yo detecto que uno de esos indicadores no está dado porque el otro se siente muy autónomo en relación a mí para conseguir lo que quiere y por ende tiene más poder, ¿no? Mientras mayor autonomía tenga en relación a mí, mayor poder. ¿Qué dice la estrategia de negociación? ¿Cómo puedo aumentar mi posición relativa en la mesa cuando el otro cree que no me necesita? ¿Sí? ¿Cómo aumentar el poder relativo? Bueno, muchas veces haciendo coaliciones, haciendo alianzas, empeorando las alternativas del otro, para que el otro me necesite. No para derribarlo, sino para que me levante el teléfono, me escuche. Ese es un modo. Bien, a ver qué más. Dicen, no es pregunta, pero veo que tiene mucho que ver con la psicología. Bien, bueno, la psicología aborda desde otro punto de vista en realidad el conflicto, la teoría de la negociación y la mediación tienen su propio abordaje, pero por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con cómo funciona el ser humano frente a determinados estímulos en una negociación cuando tiene que tomar decisiones importantes. Por supuesto que influye la psicología. La misma economía ha incorporado a la psicología para evaluar, y digo la economía, que es todavía una ciencia que presume de más dura, ha intentado y ha logrado con éxito incorporar también la psicología para entender los fenómenos de las tomas de decisiones. Así que algo de eso hay, pero además hay mucho de comunicación humana, que también tiene que ver con aspectos psicológicos y la interacción con el otro. A mí me Después, gusta esto que trae, pero en realidad para mí tiene que ver con que la negociación es un dispositivo que nos incluye como sujetos humanos. Entonces, como nos incluye como sujetos humanos, ya que no negociamos contra una computadora, ni contra un perro, ni contra una lámpara, es el encuentro de dos subjetividades y eso implica tener conocimientos de neurociencia, tener conocimientos de comunicación, tener conocimientos de toma de decisiones y también tener conocimiento sobre regulación de emociones, por ejemplo. Héctor dice que cursó un cuatrimestre y me gustaría saber cuáles eran las críticas a la escuela de Harvard. ¿Cuáles eran, Héctor? Sí, por supuesto, Ximena. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles eran, Héctor, las críticas principales a la escuela de Harvard? Sí, en cuanto a la dignidad de la persona humana. De todos modos, vale, mientras Héctor contesta si puede, vale la pena decir que hasta finales de los 70, principios de los 80, todos los libros de negociación tenían títulos como derriben 10 pasos rápidos a su oponente, ¿no? Y cosas por el estilo. Y la Escuela de Negocios de Harvard tuvo la gran virtud de introducir de manera masiva todo lo que es la teoría del ganar-ganar y la teoría y los primeros conceptos de la negociación colaborativa. Sobre eso a partir de ahí se ha construido mucho en consenso, alguno en disenso. Y bueno, nosotras tenemos nuestras propias opiniones, pero de ninguna manera podríamos decir que no sirve la escuela de colaboración de Harvard. Hay de todo un poco. Está la escuela, el constructivismo, la escuela circular narrativa, la escuela constructivista. Hay mucho para trabajar y todas aportan y suman herramientas. Y bueno, nosotros en nuestro libro hemos puesto nuestros propios puntos de vista. Sí me gustaría decirle a Héctor
que el tema de la dignidad humana tiene que ver que la negociación colaborativa o el comportamiento colaborativo implica una posición ética, porque implica tener en cuenta al otro. Entonces, en ese sentido, el comportamiento colaborativo, ya sea una conducta autointeresada, es tener en cuenta al otro y hacerte cargo y tener la responsabilidad de que tenés o estás involucrado en un problema, ¿no? Me parece que eso es importante. El arte de la guerra ha sido también un libro que se ha tenido en cuenta para estrategias de negociación, ¿sí? ¿Cómo podemos descubrir los intereses subyacentes de nuestra contraparte suponiendo que estos no estén representados? Muy bien, muy buena pregunta. Es muy interesante, y simplemente voy a decir esto y ya tenemos que ir terminando, pero es muy interesante, Enrique, tu pregunta. Atento que Fisher, que es de la Escuela de Negocios de Harvard, el creador, ¿no? Ya murió Fisher, decía, cuando te cuesta encontrar los intereses de la otra parte, empezar al revés, dice él. Proponele algo, alguna solución, ¿no? Tuya, propia, que es un modo indirecto, y decirle, ¿qué cuestiones no contempla mi propuesta que a vos te interese? ¿Qué cuestiones? Criticame mi propuesta. Decime qué cuestiones no contempla. Es como un modo indirecto de que la persona pueda empezar a comentar interés. Lo digo así un poco rápido ahora porque ya tenemos que ir terminando, Andrea. Son 18 y 20. Sí, totalmente. Hay Carolina. también una pregunta que se repite de cuándo es el curso de especialización. Sí. Bueno, Carolina, aquí estamos. 18-28. Yo por eso estaba calladita, porque bueno, era el tiempo que teníamos para esta actividad, que excelente el nivel de preguntas. Por supuesto que el nivel de preguntas va en respuesta al nivel de participación de ustedes dos, cómo lo explican. Creo que eso da mucho que mover al auditorio que hoy se conectó. Pasamos las 60 personas en un momento dado. Creo que hay mucho interés, mucha tela por cortar sobre este tema. Y con lo último que preguntaron, sí, la apuesta del CEDEP es que el año que viene, aquí con las profesoras a cargo, vamos a estar haciendo un diplomado sobre temas de negociación, arbitraje y mediación. Así que les pedimos a todos que se queden muy conectados a través de las redes. Ya los correos los tenemos porque así se inscribieron al curso, que vamos a estar enviando todos los detalles de esta próxima actividad que va a iniciar en el 2024. Creo que sin más que de vuelta agradecerles el tiempo, la oportunidad y la forma en cómo ustedes transmiten tanta vivencia de lo que significa, porque sí dijeron, y hablamos de arte, y al hacer arte es algo muy personalizado. Podemos tener las herramientas, pero hay mucho ejercicio y mucho que nace de uno para poder llegar a manejar estas herramientas en el arte de la negociación y de todo lo que va a ser mediación. Muchas gracias, Carolina, gracias por la oportunidad y gracias a todos que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos. Saludos a México. Muchas gracias a partir del CEDEP y de la Facultad de Derecho, que, bueno, son los convocantes en esta ocasión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo Paraguay. Gracias a todos. Gracias, Andrea. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los participantes por estar conectados. Gracias.